Hola a todos, mi nombre es Mario Emiliano Serrano Ávila y yo les voy a hablar sobre el tema de la sexualización y agresión hacia la mujer en los videojuegos. Para comenzar me gustaría dar una introducción al tema. Podemos empezar diciendo que los videojuegos surgieron como un medio de entretenimiento alterno a lo cotidiano, como era la televisión, las películas, el teatro, entre muchas otras actividades en aquellos entonces. Y como bien sabemos, todo a lo largo del tiempo experimenta evoluciones, experimenta cambios. Los videojuegos han surgido cambios y una evolución hasta que en la actualidad ya tenemos accesibilidad a comunicarnos prácticamente con gente de todo el mundo, y no solamente por voz, sino también por mensajes de texto o interacciones dentro del mismo videojuego. Todas estas innovaciones, todos estos cambios generaron un aumento en el mercado de los videojuegos, con ello un aumento en la industria y con ello también, lamentablemente, un aumento en las problemáticas que han ido avanzando y muchas de ellas son ignoradas por la mayoría de las personas, cuando no debería de ser así. Una problemática muy presente que es ignorada por las personas es la sexualización y la agresión hacia la mujer en los videojuegos. Como lo sabemos, se han creado aspectos hacia la mujer sexualizada, sumisa o pasiva dentro de los mismos videojuegos. Pero estas acciones no son más que el comienzo de toda una problemática mucho más grande que esto. Para ello, me gustaría hablar que la diversificación fue el detonante. ¿Por qué? Porque con la diversificación tenemos acceso a los videojuegos online. Son los videojuegos online. Los videojuegos online son videojuegos en los que las personas tienen ya interacciones al momento, literalmente al momento, con otras personas, con muchísimas personas a lo largo del mundo. Son comunicaciones constantes e interacciones que por lo general generan agresiones. Un punto importante aquí es que en la actualidad un 56% de los usuarios de los videojuegos son mujeres, pero esto no quiere decir que sean exentas de las problemáticas, sino al contrario, debido a que habilidades. ¿Por qué habilidades? Porque las habilidades son las que principalmente son el agente causal de las agresiones. Como bien sabemos, existen personas que les cuesta mucho más tiempo adaptarse a un nuevo videojuego, mucho más tiempo ser buenas en un videojuego. Y hay personas que por naturalidad se les da. Esto causa que existan agresiones hacia las personas que no tienen muy buenas habilidades o capacidades, porque como bien sabemos, las capacidades y habilidades son distintas en cada persona. ¿Y por qué en específico hacia las mujeres? Debido a que los hombres son los pioneros. Como bien sabemos, los primeros consumidores en aquellos entonces de este medio de entretenimiento nuevo fueron la mayoría hombres. Y a pesar de que en la actualidad un 56% de los usuarios son mujeres, no quiere decir que sean exentas, como ya lo mencioné, porque no se ha generado un cambio. Aún y con toda la estadística de su lado, no existe un cambio y siguen existiendo muchas más agresiones y mucha más sexualización hacia ellas. Ahora bien, les voy a hablar sobre la sexualización como un agente causal y las empresas que lo apoyan. Como bien sabemos, las características físicas y de personalidad de los personajes femeninos dentro de los videojuegos son la causa de que existan agresiones y sexualización, como se ha comprobado en distintos estudios. Y no solamente dentro de los videojuegos, sino también en el mundo real. Este es un tema que se tiene muy claro, pero son las mismas empresas quienes apoyan esta sexualización de los personajes femeninos. ¿Por qué? Porque las mismas empresas venden personalizaciones de personajes femeninos para generar dinero, para generar remuneraciones de ello. ¿A qué me refiero con esto? Las mismas empresas al lanzar un videojuego que contenga características donde existan personajes femeninos, son las mismas empresas las que lanzan un contenido descargable adicional, que muchas de las veces las personajes femeninos, las mujeres que ya están dentro del videojuego, ya son sexualizadas de por sí. Pero con esos contenidos descargables que lanzan, los cuales cuestan dinero, sexualizan todavía mucho más a la mujer. ¿Por qué? Porque muchos de ellos incluyen nuevos personajes femeninos que están más sexualizados. O sexualizan más quitándoles más ropa a los personajes femeninos que ya están. O simplemente las demuestran con una personalidad más sumisa o pasiva. Por ello, las empresas, en vez de generar un cambio, apoyan lo que viene siendo la sexualización. Las empresas no deberían de hacer esto,
y mucho menos apoyarlas, debido a que es una problemática que se tiene que tomar muy en serio. Ahora bien, me gustaría hablar sobre los roles generados por estigmas sociales. Como bien sabemos, hasta en el cine se ve que vamos a encontrar como héroe a un personaje masculino, adulto, musculoso y poderoso, mientras que a las mujeres se les representa más con un cuerpo basado en cualidades sexuales. Y su rol dentro de los juegos, de los videojuegos, suele restringirse a ser la damisela en apuros, como lo es en el clásico Mario Bros. No solamente en los videojuegos se ha visto este tema, sino que en toda la vida, desde el cine, en los ámbitos cotidianos, son estigmas sociales que están muy marcados dentro de nuestra sociedad. Todo esto causa inequidad de género dentro de los videojuegos y es una causa de que siempre encuentres a un personaje femenino con estas características, si bien no es sexualizado, con personalidades pasivas o sumisas. Yo creo que para generar un cambio hay que dejar de sexualizar a los personajes femeninos y empezar a incluirlos más como los protagonistas del mismo juego. Ahora bien, les voy a hablar sobre las soluciones que buscan un cambio. La primera de ellas es la concientización. Creo imprescindible que la gente empiece a hablar más del tema, que sea este tema más relevante para muchos de nosotros. ¿Para qué? Para que las personas empiecen a darse cuenta de que este problema realmente existe y que existe problemáticas mucho más graves dentro de los mismos videojuegos. Con más personas hablando, con más personas conscientes de estas problemáticas, va a generar un cambio en un menor tiempo. Otra de las soluciones es crear oportunidades para las mujeres, oportunidades de estudio en ámbitos de desarrollo de videojuegos. ¿Para qué? Para que así sean las mismas mujeres las cuales estén dentro de las empresas y generen un cambio desde adentro, generen cambios en los que los personajes femeninos no sean sexualizados, en donde los personajes femeninos no tengan esa personalidad sumisa o pasiva, donde sean más personajes femeninos los héroes del juego, por así decirlo. Pues esto fue todo por mi parte. Espero les haya hecho conciencia de que existe realmente esta problemática y me gustaría mucho que empiecen a hablar de ella, que se informen, que lo compartan, para que así exista un cambio en un menor tiempo. Muchas gracias por su atención.